Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Hoy, dado la situación y la gravedad de los acontecimientos que están ocurriendo, he decidido hacer un especial en directo sobre la situación en el sistema bancario mundial. Como todos habréis podido ver estos días, y habréis podido escuchar en la televisión, en la radio, Silicon Valley Bank ha quebrado. La quiebra de este banco, uno de los más grandes en Estados Unidos, es la segunda en importancia en una quiebra bancaria en Estados Unidos desde 2008. Bien, en este vídeo quiero analizar detalladamente por qué ha quebrado Silicon Valley Bank, qué consecuencias va a tener esta quiebra y qué es lo que va a suceder en un futuro. Bien, lo primero, vamos a hablar de este banco. Este es un banco pequeño, en California, un banco muy apreciado, sobre todo por las startups. Es un banco que tiene un determinado tamaño interesante, pero por ejemplo no es un Credit Suisse, no es un Bank of America, no es un Citi, pero sí que es un banco que tiene una exposición a la deuda, sobre todo a las hipotecas, muy grande. Bien, vamos a analizar por qué ha quebrado Silicon Bank. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ha quebrado el sistema? Bien, en esta gráfica vais a poder ver qué ha pasado con este banco, qué ha ocurrido con este banco. Lo que le ocurre a Silicon Valley Bank, o lo que le ha ocurrido, es que sus activos, la mayor parte de sus activos, eran hipotecas. Hipotecas compradas a muy bajos intereses, compradas en la época de los intereses negativos. Estas hipotecas daban un rendimiento del 1,5. Lo que ocurre es que al subir los tipos, los pasivos del banco son mayores que los activos. Es decir, el dinero que necesita el banco para poder mantenerse le cuesta al banco unos intereses de más del 4%. En cambio, sus activos, el dinero que sale de las hipotecas que había concedido, que había comprado o había obtenido en la época de los intereses negativos, apenas le daban un 1,5. En un determinado momento, sus inversores se dieron cuenta que el banco no tenía suficiente capacidad económica para responder ante las subidas de los tipos. Esto causó pánico y sus inversores se fueron del banco. Al irse del banco, a retirar sus depósitos, el banco estaba obligado a vender sus activos. Pero como son activos muy bajos, son activos que dan un rendimiento muy bajo, nadie los quiere y nadie se los compró. Es por esta razón que al final Silicon Valley Bank tuvo que quebrar. Esto, señores, es lo que le va a pasar al sistema. Esto que le ha pasado a Silicon Valley Bank le ocurre a todos los bancos del sistema. Todos los bancos del sistema tienen activos adquiridos durante la época de los intereses negativos muy bajos. La mayoría son en forma de deuda, bonos nacionales, pero otros muchos también son como el de Silicon Valley Bank en forma de hipotecas. Para que podáis entenderlo de forma gráfica, voy a poneros este ejemplo con el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo tiene un balance total de 8,8 billones de euros. Bien. Los activos del Banco Central Europeo son de más de 7 billones de euros, el 80%. Sus pasivos son de 1,7. Lo cual muchos me diréis, bueno, tiene unos activos muy buenos. Más de 7 millones son activos. Es decir, son elementos que le dan dinero al banco. ¿Por qué dices que los bancos no están saneados? El problema de estos activos es que dan muy poco interés. En el caso del Banco Central Europeo es del 0,5. En cambio sus pasivos son muy altos. En el caso del Banco Central Europeo del 2,5. Para que entendáis la situación, en el caso de Silicon Valley Bank, sus pasivos eran del 4. Si veis los números rojos, las pérdidas del Banco Central Europeo en 2022 fueron de 1,5 millones, de 1.500 millones de euros. Pero las pérdidas para 2023 son de 8.800 millones de euros. Esto es por la subida de tipos.
Lo mismo le ha pasado a Silicon Valley Bank y lo mismo le está pasando a muchos bancos en Estados Unidos hoy. Se están dando cuenta que sus activos apenas les están dando dinero, mientras que sus pasivos les están ahogando. Esto provoca pánico, hace que los inversores retiren su dinero y provoca que cada vez esos números rojos que veis abajo sean mayores, lo que acaba de llevándoles a la quiebra. Aquí lo podéis ver en esta gráfica mucho mejor. Si lo veis bien, los bonos de 20 de los mayores bancos de Estados Unidos no han hecho más que perder dinero. Es decir, sus activos en forma de deuda no hacen más que bajar, mientras que sus pasivos en forma de intereses relacionados con los tipos no hacen más que subir. A medida que esa línea que veis ahí baja, a medida que los tipos suben, esa línea cada vez es más profunda. Sus activos cada vez valen menos, 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 menos. Y cada vez el banco tiene mayor números rojos. Esta situación es la que está cundiendo el pánico en el sistema bancario. La seguridad de que al aumentar los tipos sus cuentas no cuadren y acaben en números rojos está arrastrando a todo el sistema bancario. La situación es tan grave que el agujero que hay ahora mismo en la banca es de 620.000 millones de dólares. Acordaros que es una cifra muy parecida a la que tenían activos Lehman Brothers cuando quebró en 2008. La situación actual es muy parecida, ya que si bien en el 2008, cuando la quiebra de Lehman Brothers, el dinero que había, el problema que había eran las hipotecas subprime. En este caso, el problema es la deuda, a la que yo llamo ahora deuda subprime. Es decir, deuda comprada con intereses negativos y que ahora mismo sencillamente no vale nada. Al igual que les pasaba a las hipotecas subprime durante 2008, esta nueva deuda subprime no vale nada. Los bancos se han dado cuenta, los inversores se han dado cuenta y están todos como locos por deshacerse de ella. La única situación que puede acabar con esto es que los bancos centrales intervengan y de alguna manera corten el reguero de sangre que se está produciendo. El miedo a la quiebra en todas las entidades bancarias mundiales está subiendo como la espuma. En esta gráfica lo podéis ver. El riesgo, el miedo al contagio, está haciendo que se disparen todas las alarmas. Ahora mismo, en la banca española, se están produciendo unas pérdidas de más del 4%, y en bancos como el Banco Santander han llegado a perder un 9%. Aquí tenéis los 10 bancos más expuestos al contagio. Entre ellos, uno de los más importantes, First Republic Bank, pierde ya en estos momentos un 80% de su valor. Prácticamente está casi en la quiebra. Signature Bank también ha quebrado, al igual que Silicon Valley Bank. Ya van 3 bancos, 2 quebrados y 1 casi. Más la situación de contagio no para. No sabemos cuántos bancos más van a acabar quebrando. Y a medida que el miedo se expanda, el temor de los inversores a ver su dinero enjaulado en sus cuentas bancarias si el banco quiebra, está provocando una estampida. Otro de los bancos que ha quebrado ya es Signature Bank. Esta quiebra significa la tercera mayor quiebra en el sistema bancario de Estados Unidos desde el 2008. Al igual que le ha pasado a Silicon Valley Bank, sus activos, muy bajos, han acabado provocando la quiebra de este banco. ¿Será el último banco que quiebre? Yo creo que no. First Republic Bank es otro banco que está al borde de la quiebra. Sus futuros, para la apertura de hoy, apuntan a una caída superior al 75%. Prácticamente, sus valores se han derrumbado. Le pasa lo mismo que a First Republic Bank y que al resto de sistemas. Sus activos tienen unos intereses muy bajos y sus pasivos unos intereses muy altos, lo que al final acaba llevándoles a la quiebra. Otro de los bancos que está en serio riesgo es Bank of America. Bank of America es uno de los bancos más importantes de Estados Unidos. Su quiebra, si se produjese, arrastraría a todo el sistema mundial. Pero actualmente sus valores se están desplomando en bolsa, al igual que le ha pasado a First Republic Bank, al igual que le ha pasado a Silicon Valley Bank, al igual que le ha pasado a Signature Bank. Bank of America también está sufriendo mucho. Vamos a ver
si la reunión de la Fed de hoy a las 4:30 consigue taponar la herida y hace que todos estos bancos no sigan perdiendo dinero. Bueno, pero ¿qué ha hecho la Fed? ¿Cómo ha intentado taponar la herida de la Fed? La Fed lo que ha hecho es asegurar a los clientes las cuentas de los clientes de Silicon Valley Bank. No así a sus accionistas, solamente a las cuentas de los clientes. Ha asegurado el dinero hasta $250.000. Por encima de $250.000 el dinero no está asegurado. Es decir, realmente la Fed no ha rescatado el banco. Lo que ha hecho es garantizar sus depósitos. De tal forma que la idea de la Fed es que venga un inversor y compre el banco. De esta manera, la Fed evita tener que aumentar su balance comprando un banco. Esto es algo muy importante que tenéis todos que entender. El balance de los bancos centrales es enorme. Tanto la Fed como el BCE, como el Banco Central Europeo, no se pueden permitir rescatar bancos. Lo único que pueden hacer es intentar garantizar el pago de sus depósitos o de sus bonos y conseguir que otros inversores los compren. La razón de por qué no compran o rescatan los bancos es a causa de que no quieren aumentar sus activos. Los activos de la Fed o del Banco Central Europeo son enormes y son unos activos, mayor parte, formados por deuda comprada en intereses negativos. Es por eso que ahora mismo, si la Fed rescata el sistema bancario o rescata Silicon Valley Bank, aumentará sus activos y pondrá a sí misma ella en riesgo. Es por eso que dudo mucho que haya rescates bancarios. Y lo que se va a hacer es, en mi opinión, una parada en la subida de los tipos hasta esperar que todas las aguas se mantengan tranquilas y todo se calme. En esta gráfica podéis entender mejor mis palabras. El balance de los bancos centrales es enorme. Ha crecido muchísimo, sobre todo a partir de la pandemia. Esto prácticamente les deja sin operatividad. Es decir, no estamos en la situación de 2020, no estamos en la situación de 2008. Si queréis comparar un ejemplo con un coche que fuese a 200 por hora y de repente pusiéramos el freno en mano, diría que esa situación en un llano sería la de 2008. Un coche a 300 por una pendiente de bajada y echando el freno en mano. Es lo que pasaría si el sistema bancario, si los bancos centrales decidiesen rescatar todo el sistema bancario. Bien, pero ¿por qué hoy es un día tan importante? Fijaros, si retrocedemos en el tiempo y vamos a la última gran quiebra bancaria, esta se produjo el 15 de septiembre de 2008, y aquella quiebra afectó a 613.000 millones en pérdidas. Si os fijáis, es una cifra muy similar a los 620.000 millones que hemos visto en la anterior noticia. Es decir, las similitudes entre esta quiebra y la quiebra de Lehman Brothers son bastante grandes. Si en la quiebra de Lehman Brothers el problema era las hipotecas subprime, en esta quiebra el problema es la deuda. Fijaros en esta gráfica. Hasta la quiebra de Lehman Brothers, las pérdidas desde máximos habían sido de alrededor de un 20%. Actualmente las cifras de pérdidas desde máximos de principio de 2022 son también parecidas a un 20%. Pero, desde que quiebra el banco hasta que se tocan mínimos, las pérdidas son de casi un 60%. Esto es importante tenerlo claro, ya que si vamos a una situación similar, podemos estar hablando de que el SP500 acabaría al torno de los 2.000 puntos básicos. Pero, ¿qué ha provocado esta situación? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué nos vamos a enfrentar esta tarde a un lunes negro? Esta gráfica es la cantidad de dinero que se ha ido reduciendo del sistema durante el año 2022. Esto es el M1, es decir, dinero en efectivo y cuentas corrientes. Si os fijáis, durante todo este año, alguien con conocimientos o con información ha ido sacando dinero del sistema. Hasta llegar a una situación de que en este último año se ha retirado más de 1.000 billones de dólares, es decir, 1 billón de euros. Eso es mucho dinero. Desgraciadamente, toda esta situación, todo el miedo en el sector bancario, está propiciando que hoy sea un lunes negro. El IBEX ha llegado a caer un 4%, y todo el sistema bancario español, arrastrado por estas pérdidas, está en una situación bastante delicada. ¿Qué va a ocurrir? No lo sé. Yo espero que la Fed
tome medidas urgentes y el tema se controle. Porque si no es así, si no se controla, las quiebras de muchos bancos van a sucederse uno tras otro. Bueno, como habrás podido ver en el vídeo, la situación está bastante delicada. Están quebrando muchos bancos y aún no sabemos qué va a ocurrir. Yo espero que la reunión de la Fed pare esta situación, porque de no ser así, vamos a estar evocados a una quiebra de muchas entidades. El problema no solo son los bancos, el problema son las empresas que tienen sus depósitos en los bancos. Si los bancos caen, estas empresas también caerán, llevándose por delante a gran parte del sistema. Espero que esto no suceda y que a partir de la reunión de la Fed la cosa se tranquilice. Espero te haya gustado este vídeo y recuerda, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla.